cómo llegó a Sahuayo. La ciudad de Sahuayo es conocida por su gran alegría y por tener durante todo el año diversas celebraciones. En esta bella ciudad, la fiesta más grande y llamativa es sin duda la que se realiza en honor a su santo patrono, Santiago Apóstol. Conocido popularmente como el Patrón Santiago, cada 16 de julio comienza el novenario previo a la gran fiesta en donde se baja la imagen de este santo de su templo a la parroquia. Y tengo saliendo 59 años aproximadamente. Estos amigos vienen por herencia. O sea, conmigo llevo 5 generaciones. Pues eran y siguen siendo muy bonitas. Es sin que negarlo. Todo está según como nos vio a uno. Si yo quiero vivir mi fiesta mal, pues no voy a vivir mal. Pero si la vivo uno bien como es lo más bonito que puede haber. Durante este novenario resaltan los hachones por toda la ciudad, dándole a las calles un exquisito olor a madera de ocote. Y por fin el 25 de julio comienza esta gran celebración, donde el Patrón Santiago sale a recorrer las calles de Sahuayo en compañía de los tlahualiles. Pero, ¿quién fue este santo al que veneramos? ¿De dónde viene? ¿Y cómo llegó a Sahuayo? Primero conozcamos quién fue este santo. Para ello, nos basamos en los relatos bíblicos de la vida de Jesús y sus apóstoles. Bueno, Santiago Apóstol fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y fue precisamente uno de los 4 apóstoles más allegados a Jesús. De hecho, él le tocó estar cuando fue la multiplicación de los panes y del pescado. Él estuvo también en el huerto de Getsemaní, entonces era de los más allegados a Jesús. Después de que Jesús muere, entonces, y con la encomienda de que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio, entonces él decide irse a lo que se conocía como Finisterra, o lo último último que había de tierra firme. Entonces es el motivo por el cual él se va a España y va precisamente a lo que es el último, la última salidita que hay en la península ibérica. Ahí es en donde él empieza a predicar y tenía alrededor de 7 apóstoles cuando estaba él en España. Entonces viajaba por varios lugares, dando la palabra de Cristo. Pues yo me quedé también, dije, bueno, ¿por qué regresó? O sea, ¿por qué había regresado Santiago, apóstol? ¿Por qué regresó a Jerusalén? Y fue precisamente por eso, porque fue una aparición de la Virgen, pero ella estaba viva todavía, ella todavía estaba en Jerusalén. Entonces decide regresar a Jerusalén, pero para verla a ella. Cuando él regresa a Jerusalén, es decapitado y es conocido como el primer mártir que tiene la Iglesia Católica. Cuando llegué aquí a Sahuayo a trabajar en la Universidad de la Ciénega, me di cuenta de la importancia que tiene la religiosidad para la comunidad. En ese sentido, me llamó la atención los vacíos que hay en torno a una fiesta patronal que no se sabe desde cuándo inició. Entonces fue que me interesé y empecé a investigar sobre este tema. La versión de Santo Santiago que tenemos en la ciudad de Sahuayo es la de Santiago de Matamoros. Esta versión surgió de España. De donde viene todo lo que es la cronología, ¿no? De lo que es Santiago, la imagen de Santiago, lo que es el Santiago Apóstol, lo que también ya conocemos el Santiago de Compostela, la representación más de un Santiago peregrino y también ya la representación de Santiago Matamoros. Son 3 diferentes representaciones que se han venido marcando en el transcurso de la historia, ¿no? Y luego viene la imagen de lo que es ya Santiago de Matamoros, que es la representación que tenemos en la imagen de nuestro patrón Santiago, que es la vestimenta y lo que lo compone, ¿no? Más que nada. Para entender ese proceso de implantación del culto a San Santiago, hay que pensar en el proceso de conquista y de colonización de lo que es actualmente México.
Santiago llegó con los conquistadores. Y esa evidencia la podemos recoger en libros como por ejemplo el de Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado que participó en las campañas de conquista junto con Hernán Cortés, y donde señala que en una de las batallas apareció Santo Santiago para ayudar en este caso a los conquistadores. Las cartas de relación de Hernán Cortés también lo señalan. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Entonces, en ese devenir, evidentemente detrás de los soldados venían la conquista espiritual a través de las órdenes mendicantes. Regresa él a España, ahí lo entierran, y entonces dicen que se apareció en una de las luchas, que la batalla del Clavijo, la batalla del Clavijero, en donde él se apareció en un caballo blanco con una espada resplandeciente y le ayudó a los españoles a ganar esa batalla en contra de los moros, porque era la dominación musulmana. Por eso Santiago es el santo de España, y no es por nada que también los conquistadores, cuando llegaron a lo que es actualmente México, lo trajeron consigo. Entonces la morfología más que nada y la antropometría de esta imagen pues meramente de ese tiempo, ¿no? Por lo cual también se hace la tradición de los hachones, que es lo que se hacía también allá en España. Tiene un poquito de mezcla, ¿no? Entre lo que es la ruta de Compostela, Santiago-Compostela, donde esos hachones es una tradición, ya que allá a los peregrinos se les alumbraba el camino, ¿no? Para llegar a ese lugar, para que se fueran guiando. Entonces es parte también de eso. Existen diversas versiones de cómo llegó la imagen de Santiago Apóstol a Zaguayo, muchas de ellas leyendas urbanas contadas por los zaguayenses. Sin embargo, dos son las más importantes, pues Zaguayo se encontraba bañado en aquel tiempo por el agua del lago de Chapala, ¿verdad? Entonces se dice que cuando llegaban los españoles a los distintos pueblos de esta provincia y de todo lo que era el país, pues realmente prácticamente todos se rendían sin ver la necesidad de pelear, porque veían la capacidad de los españoles y la capacidad que tenían los indios. Sin embargo, Zaguayo siempre se caracteriza por ser uno de los pueblos que más se enfrentan a la lucha, uno de los pueblos que no se deja, y comienza una batalla en cuanto llega la conquista y estos españoles, empieza una batalla muy fuerte en lo que es la loma del Cerro de Santiaguillo. Sin embargo, se dice que al ver esto, al ver la dimensión de las muertes que se provocaba por parte de esta conquista, uno de los frailes que venían en esta parte con los españoles dice, pues hay que detener esto, ha cobrado muchas vidas, sin embargo traemos una imagen, hay que ver la manera espiritual de formar esta conquista, ¿verdad? De hacerlo de una manera más suave, y les dice, traemos una imagen de Santiago que nos acompaña, a él se le deben muchas batallas, se le deben los triunfos de muchas guerras, como en España se dio, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos y lo mandamos al frente? Se da aquí, como les digo, en la batalla del Cerro de Santiaguillo, y al ver la imagen se dice que los nativos ceden, pues, y se dejan de alguna manera conquistar y adoptan la nueva religión que traían los conquistadores, que era la religión católica. En cuanto a la imagen, dicen que esa imagen fue dejada aquí por unos extranjeros, unas personas que vinieron y la dejaron en el Cerro de Santiaguito en encargo, que luego pasarían por la imagen unos viajeros. Llegan ahí, se lo dejan a alguien ahí encargada la imagen, pero nunca regresan por ella. Y me dice que la imagen, o sea, de Santo Santiago es de una madera que se llama guardalagua. Y es una madera que traen de la costa, y que a la hora de que parten la madera les sale agua. Y el caballo está hecho de una madera que se llama colorín, que la podemos encontrar mucho aquí en los alrededores, y las patas son de cedro. Más o menos cuando iniciaron las festividades de Santo Santiago, o sea que más o menos fue cuando se estableció el templo en 1717, la imagen
lo vestían de guache, o sea, no estaba vestido como es ahorita. Ya posteriormente, alrededor como de 1945 fue cuando se hizo el traje como lo conocemos ahorita, que es el pantalón con la chaquetilla y con la capa, exactamente, y de hecho el primer casco era un casco de papel maché. Tengo entendido ahorita que el casco que tiene es de plata. De por sí, cuando llegan los españoles a estas tierras, pues ellos ya los veían como dioses por ser blancos, por tener barbas y su color de piel y su color también de cabello y demás. Pues ellos desconocen, los ven como bestias, veían el poder por la cuestión de que ellos vienen y montan y dominan unas bestias que para ellos era desconocida hasta ese momento. Entonces, ¿cómo podemos ver la imagen de Santiago Apóstol? Más que nada la representación de su antropometría, que está muy diferente. Anatómicamente las patas delanteras están fuera de lugar. Eso nos hace ver que también tienen un poco de desconocimiento en la anatomía y que fue hecha por manos indígenas. En la comunidad del Rincón de San Andrés, según sus habitantes, se hizo una persecución entre el patrón Santiago y el diablo, que quedó marcada en la memoria. Pues cuenta la leyenda que una noche cálida, mientras todo Saguayo ya dormía o todos los saguayenses ya estaban dormidos, pues el diablo andaba suelto haciendo de las suyas por ahí por el pueblo. Entonces se empezó pues una corretiza, por así decirlo, entre el patrón y el diablo. Entonces acabaron allá en el rincón, empezaron a luchar y de repente el patrón Santiago brincó desde el Cerro de la Cruz hasta abajo. Entonces en ese brinco pues el caballo cayó fuertemente sobre la piedra que está ahí en el rincón y pues dejó, de tan fuerte que cayó, dejó la huella marcada ahí en la piedra. Entonces cuando él cayó pues hirió al diablo y el diablo cayó en un árbol que estaba de guamuchil atrás de la piedra. Entonces cuando él cae pues los frutos de ese árbol se tiñen de un rojo intenso y esa huella y los frutos rojos quedan como testimonio de lo que fue esa lucha, que el patrón Santiago protegió al pueblo de pues el diablo y que andaba haciendo ahí sus cosas. En la siguiente cápsula de cultura, conoce un poco sobre la fiesta patronal en Saguayo, de cómo comenzó y cómo ha evolucionado.